enorme de que nos esté acompañando y que ponga en marcha, ahora le paso la palabra, este taller que se denomina Enseñanza híbrida en la educación superior, desafíos y posibilidades, experiencias y resonancias. Muchísimas gracias, Isel. Buenas tardes a todos ustedes y quiero agradecer a Patricia Goff, con quien hemos compartido tantos años de trabajo juntos en el ministerio, y agradecer como siempre al Instituto Superior de Formación Docente 809 de Esquel, que me ha dado tantas prácticas y tantos aprendizajes con los colegas. Bien, la idea es por ahí, cuando en algunos momentos voy a invitar a quienes están hoy con nosotros por ahí a desmutearse y quizás compartir alguna experiencia o usar el chat para contestar algunas de mis preguntas. Tengan presente que el foco de la presentación es en educación superior, así que me voy a centrar en ese nivel, como lo dice el título. ¿Bien? Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y si cambio de diapositiva, ¿la ven? No se está viendo tu presentación. Sharing this tab. YouTube, a ver. Yo la estoy viendo, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Y vemos vieron que la movés. que Sí. modifiqué. Ahí está, hay un retardo en la red. Vimos que subiste y bajaste, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, los temas que vamos a tratar son aproximaciones a esto de la educación híbrida en el nivel superior, en la educación superior, en la formación docente más que nada, y pensarnos un poco en las prácticas, en los intercambios, en algunos conceptos que tienen que ver con el espacio y la materialidad, que es algo que me está interesando a nivel de investigación. Reflexiones, implicancias y resonancias, y por ahí también, ¿no es cierto?, dialogar con una mirada de proyección de este sistema híbrido que se generó obviamente a partir de una situación dramática, si se quiere, y sin previo aviso, como fue la pandemia, pero que ahora también nos presenta con nuevas posibilidades, que si bien, ojo, en los institutos de formación docente ya contábamos con aulas virtuales, generalmente estas aulas que teníamos de trabajo eran de manera complementaria a la clase presencial, pero de buenas a primeras, a partir de marzo de 2020, se corrió la cuestión física y quedamos solamente con las aulas virtuales. Bien, para comenzar entonces pensando algunas aproximaciones y esto de compartir saberes y recorridos con los que contamos, los invito simplemente a reflexionar con respecto a estas preguntas. Primero es el qué hicieron, o sea, qué hicimos como docentes cuando nos dijeron, bueno, no corre más la presencialidad, o cuando a la vuelta este año empezamos a tener o las burbujas o momentos de decir, bueno, tenemos estudiantes que van a cursar de manera presencial, pero otros estudiantes que van a seguir de manera virtual. Nosotros en este momento tenemos, yo en una clase presencial estoy con una computadora porque tengo estudiantes que no pueden venir al campus porque o están aislados o están cumpliendo la cuarentena en un hotel, entonces tenemos con una computadora que los estudiantes siguen la clase, ¿no es cierto? ¿Cómo transitamos estas prácticas durante la cuarentena? Esto donde se rompieron los espacios y los tiempos y donde una clase que quizás yo daba en el profesorado de 18 a 19:20 se transforma en otro horario o no tiene horario y es asincrónica, pero a su vez esa clase, si se quiere, se expande en todo el tiempo de la semana, entonces estoy contestando mails
y WhatsApp durante todo el día y la mañana y a la noche, y los estudiantes suben trabajos o no pueden subir los trabajos y me tienen que contactar. ¿Tenemos hibridez en nuestras prácticas actuales? ¿De qué manera? No sé si alguien quiere hacer algún comentario de quienes están participando hoy, con respecto a la pregunta número 3. Si hay hibridez en mis prácticas actuales. Siéntanse libres, por favor, de desmutearse y compartir la respuesta a esa pregunta. Si no, no importa, o comparten en el chat. ¿Hay hibridez en mis prácticas actuales? Sí, no. Volví totalmente a la clase presencial física. Darío, buenas Sí. tardes a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, desde la Dirección General, mi nombre es Miriam Rispalda. Nosotros estamos trabajando con el tema de, con un retorno a la presencialidad que en superior tuvo cierta resistencia, no resistencia, sino que tuvo también algunos problemas propios de la situación que nos atravesaba. Pero sí, en esta instancia ya estamos trabajando, aunque tenemos una fuerte presencialidad, hay temas que se continúan en la virtualidad, es decir, en los dos sistemas. Estamos en el sistema híbrido. Así que eso quería corroborarlo. Muchísimas gracias, Miriam, por la aclaración y bueno, para yo también mantenerme un poco al tanto de lo que está ocurriendo en este momento en la provincia. Iñaki comenta en el chat: Darío, yo sí tengo hibridez por el hecho de acceder a consultas en horarios establecidos con los estudiantes en muchas ocasiones. A veces no alcanza con el tiempo en clases. Y Lucía, muchísimas gracias también. Sí, continúo con la educación híbrida. Giselle nos dice, bueno, hola, yo combino la presencialidad con actividad en Padlet para seguir lo que hacemos en el aula. Bien, yo luego les voy a comentar un poco qué es lo que está pasando aquí en la universidad. Bien. Entonces tenemos situaciones de hibridez, tenemos situaciones que en algún momento emergen de la necesidad de hacerlo porque hay, valga la redundancia, un emergente, pero también eso nos da la posibilidad de pensar e implementar prácticas innovadoras porque, por ejemplo, podemos utilizar, como comentaba Giselle, un Padlet, podemos utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de aplicaciones online que permiten a los estudiantes participar de diferentes modos y modos multimediales y multimodales de construir conocimientos y de pensarse y de repensarse en sus prácticas situadas como estudiantes en formación y su diálogo en el entramado de la generación de conocimiento, ¿no es cierto? Con respecto a esto que decimos de las prácticas, si bien, bueno, ahora no lo vamos a poder hacer con MITS, pero eso no importa. Pensemos, y nuevamente también si alguien quiere por ahí o en el chat o desmutearse para escuchar al menos una práctica situada que esté ocurriendo en la provincia, describir una práctica, una experiencia de enseñanza, diría yo. ¿En qué contexto se dio? ¿En qué instituto de formación docente? ¿En qué lugar? ¿Con qué objetivos yo pensé esta práctica híbrida de enseñanza? ¿Qué contenidos trabajé en esa experiencia particular? ¿Bajo qué marco metodológico? ¿Y qué evaluación de la experiencia hice pensando en, bueno, qué datos, ahí me sale la investigación, qué datos o qué evidencias tengo para poder evaluar esa experiencia, ¿no? Por ahí si alguien quiere compartir una experiencia en particular que hayan tenido de una situación puntual, de experiencia híbrida. Por ejemplo, si es el que comentaba el Padlet, pero si alguien más quiere comentar una clase en particular o una experiencia de enseñanza, no le quiero decir clase, pero sí experiencia de enseñanza para quizás ampliar el horizonte. Viviana comenta desde 801, de Entre Leusi estamos trabajando en hibridez.
Perfecto, sí, yo creo, al menos tengo entendido que todos los institutos de alguna u otra manera están trabajando. Yo sigo en contacto con mis colegas del profesorado de inglés del 809 y bueno, siempre me van contando de las situaciones que se generan. Bien. Ahí, Darío, bueno, otra vez yo quería comentar que en todos los institutos, todo lo que es la práctica, tanto la práctica docente como todo lo que es la práctica profesionalizante, depende de las carreras, se están haciendo ahora en el sistema híbrido con mucha presencialidad, pero siempre manteniendo el sistema, es decir, la combinación. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Sí, claro, pues sí, porque es una manera también de resolver la situación y no ralentizar, si se quiere, o afectar la trayectoria de los estudiantes, ¿no es cierto? Sobre todo en el momento de las prácticas, que es un momento crucial en la vida y el recorrido de la formación docente inicial. Bien, vamos a continuar entonces y les cuento un poco de las prácticas híbridas con respecto a Argentina. Son las que estamos escuchando, es decir, donde hay situaciones que se dan de presencialidad, que cada vez vuelve a ser más fuerte, pero con un componente de los entornos de aprendizaje virtual que van a apoyar a ese componente presencial, ¿no es cierto? Y yo les cuento un poquito algo de lo que estamos transitando acá en Escocia en las universidades. Tenemos la situación, nosotros, como ustedes, dábamos las clases presenciales y teníamos aulas virtuales, pero como para un foro o una actividad extra o para subir el material de lectura, por ejemplo, pero de golpe ese se volvió nuestra aula, ¿no? Entonces lo que se empezó a hacer es, enseguida se empezaron a manifestar los estudiantes que era mucho poder, porque acá lo que ocurre es las clases son de 3 horas reloj. Entonces, tienen 1 hora que es la parte teórica, si se quiere, donde explicamos un tema, y 2 horas de seminario o de taller. Ahí tiene si se quiere, es una división un poco anticuada de la educación superior. Entonces, obviamente, los estudiantes empezaron a decir, incluso los docentes, bueno, no podemos mantener la atención y el trabajo durante 3 horas seguidas en Zoom, o acá usamos Zoom, así hagamos recreos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se pensó se empezaron a grabar las clases teóricas, ¿sí? Se grababan las clases teóricas, no en 1 hora, por ahí fraccionábamos en pequeños videos de 20 minutos, con actividades alrededor de esos videos, y se subían a esta pantalla, a esta plataforma, y lo que ocurría es eso generaba beneficios para los estudiantes porque podían verlos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y más de una vez, porque si no entendían algo, volvían a la grabación, ¿sí? Eso generó, por un lado, del lado de los docentes, bueno, resistencia, porque era, bueno, empezar a manejar un editor de video, empezar a grabar en Zoom, empezar a planificar las clases de una manera anticipada y organizada, con un PowerPoint o con otros diferentes elementos, y saber que nos estábamos grabando nosotros mismos. Y después pasábamos al seminario. En el seminario, bueno, era también ver qué tipo de prácticas hacíamos, y el Zoom ahí en realidad ayudó mucho para separarlos en grupos, trabajar, poder presentar, darles tiempo a los estudiantes para generar otro tipo de actividades o presentaciones donde ellos también podían hacer lo mismo que nosotros hacíamos, es decir, si tenían que hacer una presentación, o la daban en vivo o se grababan. Y lo que generaba era lo siguiente: los estudiantes no necesariamente nos enviaban su primera grabación, sino que había varias versiones de esa grabación y nos enviaban con la que más cómodos se sentían. Entonces había un trabajo de autoevaluación y de aprendizaje y de proceso.
Bien, eso generó, ¿no es cierto?, dentro de todas las cuestiones problemáticas de la hibridez o en el momento solo de trabajar de manera online, generaron situaciones también de angustia y de estrés porque se multiplicó el horario de clase, se multiplicó el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo quejas tanto de estudiantes como docentes, es decir, donde antes una materia era de 3 horas, el cursado tanto online como ahora en Libridez parece duplicarse. Y acá, en el contexto en el que yo estoy, no puedo darles a los estudiantes 20 PDFs para que lean. No puedo. Tengo que ser selectivo con el material y para cada material tengo que darles una propuesta de trabajo que después tengo la obligación de retomar en mi próximo seminario. Si no puedo decirles, bueno, mira, no llegamos con los tiempos o el programa es muy abultado y esto lo leen ustedes, no puedo. No puedo hacerlo. No conciben ese tipo de arreglo, por decirte, donde los estudiantes se arreglan, ¿no? ¿Cómo decirles? Bien. Esas son las prácticas que se quedaron. Y en la hibridez actual hemos vuelto al campus, pero lo que se mantiene es lo siguiente. La parte teórica sigue de manera grabada. Porque se dieron cuenta, nos hemos dado cuenta, que tiene más beneficios para los estudiantes. Y los seminarios siguen de manera presencial. Entonces ahí hay un tipo de hibridez, pero a su vez en la presencialidad tengo, como les comentaba antes, estudiantes que a través de una computadora siguen la clase. Andrea y Iñaki están conceptualizando lo que voy comentando. Yo por ahí no soy de conceptualizar las cuestiones en este tipo de charlas porque siempre digo, esa conceptualización la busco en un libro. En cambio, la experiencia la tenemos que recabar en el campo, pero obviamente es interesante pensar estas prácticas que estoy comentando a través de constructos teóricos que nos ayuden a posicionarnos y profesionalizar justamente la educación superior. En el escenario híbrido lo que ocurre es que se debe repensar el contenido ya que se contextualiza de manera distinta, sí, totalmente, y esto nos ocurre a todo momento. Y por otro lado, lo interesante que nos ocurre es que en nuestro lugar de docentes formadores siempre ser modelos de prácticas. Es decir, de manera que esas prácticas que yo quiero que mis estudiantes en formación lleven a cabo en las escuelas asociadas, las vean reflejadas en mí. Porque esto, yo soy muy crítico de la educación superior cuando no ofrezco prácticas coherentes. Es decir, digo discursivamente lo que se debería, lo que se tendría que hacer, pero yo hago otra cosa porque no puedo, porque tengo este obstáculo, esta cosa. Bueno, pero los mismos obstáculos van a tener los estudiantes seguramente cuando vayan a las prácticas en las escuelas asociadas. Bien. Continúo. Esto lamentablemente lo vamos a tener que pasar. Mi idea era, que acá justamente estoy con lo que acabo de decir, de pensar en las aulas de Zoom. Yo les quería proponer esto, diseñar una experiencia formativa híbrida para una situación de, por ejemplo, nuestros espacios curriculares en combinación con la ESI, ¿no? Cómo dar cada uno de nuestros espacios, independientemente de a qué campo de la formación pertenezcan, ya que obviamente la ESI necesita atravesar el currículum. Bueno, pensarnos cómo abordar un tipo de clase, pero en el contexto de hibridez, ¿cierto? Que también nos invita esta situación a hacer trabajos de identidad, a hacer trabajos
sobre las creencias, sobre las cogniciones docentes y sobre el trabajo que justamente es pensar en la interdisciplinariedad y en la perspectiva de género como un constructo y justamente un paradigma que ilumina y que permite transformar todas las prácticas situadas de la formación docente para que nuevamente los estudiantes en formación, los futuros docentes, vean que la ESI justamente es algo que no se va a circunscribir al espacio ESI o a las prácticas, sino que se ve que está imbuido en todos los espacios y situaciones curriculares. Bien, yo quería traer, a partir de hablar de la hibridez, quería traer dos conceptos, en particular son dos conceptos con los que estamos trabajando en diferentes investigaciones y con los que estamos recolectando datos. Yo en particular estoy recolectando datos en Argentina, en institutos de formación docente, a partir de las concepciones de espacio que tienen los docentes en formación y los estudiantes. Perdón, los docentes formadores y los estudiantes docentes en formación. Y uno es el concepto del espacio. Y quiero compartir 4 ideas breves con ustedes, pero es como para pensar y, en principio, esto de preguntarnos cómo conseguimos el espacio físico, ¿no? El espacio en la formación docente. Sobre todo, a ver, pensémonos que en algún momento decíamos, uy, bueno, que no tenemos, que las aulas son chicas o que no están pintadas y que los bancos son para chiquitos y que los bancos están todos rotos y que no funciona la calefacción. A ver, esto no significa que esos reclamos no sean pertinentes, ¿no? Pero de golpe, con la pandemia, todo eso desapareció absolutamente, fue borrado, porque transitamos espacios virtuales que a su vez siguen teniendo un espacio físico porque todos esos datos que se generan en la virtualidad están alojados en alguna megacomputadora o distribuidos, ¿no es cierto?, en diferentes lugares del mundo. Y en la hibridez también pensamos el espacio, porque el espacio educativo no solo es la institución, pero son las casas de los estudiantes, desde donde están siguiendo una clase. Es la biblioteca de la ciudad, la biblioteca pedagógica, las escuelas asociadas, cualquier lugar donde se están llevando experiencias formativas, se convierten en el espacio. Quizás antes ese espacio físico estaba más reducido al instituto de formación docente, ¿no es cierto?, que concentra la actividad académica, pero con la hibridez estos espacios se dispersan y se abren y se multiplican. Y con esta cuestión en mente, Benson, que es un autor australiano, habla de los objetos como espacio. Es decir, él dice que tenemos una perspectiva tradicional que el espacio es la ausencia de objetos. Imaginémonos que entramos a una aula y decimos, ay, esta aula está vacía, le faltan bancos, o estamos todos tan amontonados, nos falta espacio, porque tenemos no sé cuántos bancos dentro del aula y en el fondo hay plantas y hay armarios, etc. Pero Benson, con otros teóricos, plantea que justamente los objetos son parte del espacio. Entonces, un aula, imaginémonos que había un terreno baldío. Poner una escuela, construir una escuela, no es quitar espacio, sino que es transformar ese espacio. Y lo mismo ocurre con las aulas físicas, pero también pensemos en las aulas virtuales. ¿Cómo vamos nosotros creando diferentes lugares, diferentes carpetas para que los estudiantes accedan a las clases, accedan a los videos, accedan al material de lectura, ya sea si esto es un espacio dedicado o si es en Drive, en Google Drive, o si es simplemente usar WhatsApp o una carpeta en Dropbox. Y lo que van a plantear teóricos
Con respecto al espacio, es justamente decir, bueno, el espacio no es necesariamente o no es solamente una cuestión o un constructo físico y de la geografía o de la física. El espacio es una construcción social, porque es político. Y hay situaciones de poder, o sea, pensemos el diseño de las escuelas, pensemos el diseño de dónde está una dirección, quiénes pueden acceder, quiénes sí, quién no, quién tiene la llave. A veces las instituciones se pelean por quién tiene la llave, o no hay tal llave para abrir tal aula y tal lugar. Entonces, son espacios de poder, pero espacios físicos de poder. Pensemos cómo están ubicados los bancos, ¿no es cierto? Y cómo se distribuyen los bancos y el escritorio de los docentes en las aulas, o cómo nos posicionamos para hacer una devolución. El espacio es una construcción relacional porque nos pone en interacción con otros sujetos y con otros entes no animados. Es una construcción cultural, para lo que un grupo de personas, un aula puede ser pequeña, para otros es enorme, y viceversa. Es dinámico porque va cambiando todo el tiempo, en el sentido de que aparecen objetos nuevos. Vieron que los estudiantes pueden poner una lámina, dejan diferentes intervenciones, o entramos al aula y los bancos están ubicados de manera circular, o limpiaron el aula justo antes de nosotros ingresar, y están todos los bancos arrumbados sobre un costado del aula. Entonces tenemos que pedirles a los estudiantes que reubiquen los bancos en su lugar, sobre todo ahora pensando si mantenemos la distancia física. Es un espacio dialógico, y pensemos si los espacios físicos o los espacios virtuales permiten ese diálogo y permiten esa interacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos foros, si hay chats, y si quizás los foros virtuales permiten que los estudiantes participen más que en la presencialidad física, porque en el foro los estudiantes por ahí tienen más tiempo de contestar, pueden ensayar su respuesta, y miran lo que escribió alguien más, entonces vuelven a su texto y luego lo comparten. Entonces hay también un proceso de reflexión que quizás no necesariamente se genere con esa intensidad en un intercambio verbal oral en vivo y en directo en el aula. Y es agentivo el espacio porque tiene una influencia, es decir, si bien es inerte, por decirles, pero tiene una influencia sobre los comportamientos y las prácticas docentes, ¿no? Esa era la tercera idea que les quería compartir. Y la cuarta idea con respecto al espacio es decir, bueno, hay espacios de espacios y espacios dentro de espacios, y es lo que ocurre en la hibridez, donde están conviviendo de manera complementaria el espacio físico del aula con el espacio virtual. Y donde tenemos el espacio físico del aula, el espacio virtual, yo dando una clase desde mi casa, los estudiantes siguiendo esa clase o compartiendo, contribuyendo a esa clase desde sus casas, o en un lugar donde puedan llegar a tener acceso a internet, que a veces no es una cuestión menor. Yo viví en Esquel y sé y todos sabemos lo que estamos hablando con las cuestiones, y a veces no tiene que ver simplemente porque o nosotros no tenemos acceso a nuestra casa, sino hay un problema en la red o algo pasa, entonces todo el mundo está desconectado. Y estos autores que menciono aquí abajo hablan del ensamblaje del espacio y su tríada de elementos, es decir, hay tres cuestiones que operan cuando nosotros trabajamos en la hibridez y estos espacios. El espacio percibido, es decir, bueno, a ver, el espacio físico, el espacio híbrido. El espacio conceptualizado, es decir, cómo se representa ese espacio. Por ejemplo, un mapa o un plano de la escuela. Pero también la organización que me permiten las aulas. Vieron que tenemos gente o del ministerio, ya sea de provincia o de nación,
que organizan y que conceptualizan, es decir, que crean esos espacios que luego nosotros vamos a poblar con contenido. Y que hay cosas que podemos hacer y a veces cosas que no podemos hacer, que no podemos cambiar porque no tenemos derechos de administrador o de diseño. Pero porque alguien ya conceptualizó ese espacio diciendo, bueno, para la formación docente y la educación, este tipo de organización y de estructura va a funcionar y va a andar. A veces eso ocurre, a veces no. Y el espacio vivido es cómo nosotros transitamos ese espacio. Es amigable, es intuitivo, por ejemplo, el elemento virtual. Y volviendo al espacio físico, y es lo que yo estoy investigando justamente, ¿tengo ganas de volver al espacio físico? ¿Quiero volver al espacio físico? ¿Es necesario volver a toda esa cantidad de horas presenciales? ¿O podemos mantener esta hibridez en el tiempo? Acá les cuento en la formación docente y en las carreras de formación docente, algo interesante que ocurre para mí es que todos los espacios académicos, todas las unidades académicas tienen la misma carga horaria. Es decir, no hay materias de 20 horas semanales y otra de 2 y otra de 3. Todas tienen estas 3 horas semanales que les mencionaba yo. Entonces, bueno, tiene que haber una selección y una priorización de contenidos porque el tiempo que tengo es el mismo. Y los espacios habilitados son exactamente los mismos. Y en conjunción con estas conceptualizaciones del espacio, quería ver este concepto de espacio y pensarnos en la hibridez con respecto a lo que llamamos nuevos materialismos. ¿De qué se trata esto del nuevo materialismo? Y está en relación con esta cuestión de las ontologías materiales, es decir, de pensar en lo material y corrernos de epistemologías a ontologías, es decir, bueno, concepciones de lo que tenemos y de lo que hay, y del rol de la materia en las conductas humanas. En general, los nuevos materialismos vienen como si se quiere de una manera a criticar las corrientes socioculturales, socioconstructivistas, donde los nuevos materialistas van a decir, bueno, sí, todo esto es muy lindo, pero estamos dejando de lado en esta conversación conceptual el rol de la materia y el rol de lo físico, ¿sí? Y donde se va a plantear la actividad intrínseca de la materia, que nos remite a esto que dijimos antes, donde el espacio es materia y los objetos son elementos constitutivos del espacio y donde el espacio es materia. Entonces, tanto el espacio como la materia ejercen una fuerza agentiva en nuestras prácticas, ¿no? Y como dijimos que, de la misma manera que dijimos que el espacio era una construcción cultural, lo mismo también lo es lo material. Y aquí yo no me estoy refiriendo solamente a perspectivas o una perspectiva capitalista, pero sino a el hecho ineludible de lo material. Es decir, mi notebook, mi computadora, mi cañón, el proyector en el Instituto de Formación Docente, la pizarra, los mapas, cualquier cosa que generan los estudiantes, cualquier objeto que generan los estudiantes o que utilizan, las fotocopias. Pensemos en el impacto cultural que tienen las fotocopias en la formación docente, donde puede haber, yo tenía colegas en Esquel que estaban absolutamente en contra de las fotocopias y no les dejaban a los estudiantes fotocopias porque creían firmemente en los derechos de autores y en la industria del libro. Si bien obviamente entendemos los costos económicos y a veces, a veces no tenemos la capacidad de acceder al libro en sí, a veces yo mismo como profesor he tenido fotocopias,
Pero pensemos la cuestión cultural que hay detrás de las fotocopias o la cuestión cultural que hay detrás de la compra del libro como objeto, ¿no es cierto? Y como elemento semiótico, el aula o los lugares donde, por ejemplo, yo me acuerdo, vieron que hay profesorados, al menos de inglés, que yo sé en Argentina, enteramente a distancia, ¿no? Y yo, colegas e incluso gente de los ministerios a nivel nacional, siempre miraban, si bien tienen la aprobación del ministerio, miraban con cierta distancia y cierta duda sobre la calidad de esa educación que se daba enteramente a distancia, porque no ocurría en espacios físicos presenciales del aula. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó? Con la pandemia, todo el resto de los institutos de formación docente se vieron en esa situación de dar clases de manera virtual, ¿no es cierto? Y ahora con hibridez. Y hubo cierta interrupción de clases, porque hubo que reacomodarnos, ¿no es cierto? Pero lo interesante que pasó en los institutos que tienen las carreras virtuales, nunca tuvieron un parate, si se quiere, de ofrecer el servicio de educación, porque ya lo venían haciendo de antes, entonces siguieron como venían. Y eso es muy interesante porque tienen prácticas de años que nosotros no tenemos en los espacios físicos. Y aquí ocurrió también en las universidades, es decir, bueno, de golpe comenzar a grabar todo, y algo que para nosotros nos era imposible pensarlo de manera virtual o de manera híbrida, lo tuvimos que hacer, porque como comentaba Miriam, bueno, teníamos que transformarnos y acomodarnos a las realidades que teníamos, porque eso que yo estaba pensando que me gustaría tener, no se podía hacer, porque los espacios y los objetos con los que cuento se habían modificado y estaban modificando mis prácticas, es decir, elementos inertes, ¿cierto? Como los objetos y el espacio, ejerciendo una gran fuerza sobre mis prácticas para repensarlas, para innovar, para reflexionar y para seguirme desarrollando profesionalmente y aprender a usar diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es interesante pensar. Y la última idea, y ya con esto vamos a continuar, pensando en los enfoques sociomateriales de los espacios de aprendizaje. Es decir, en esta cuestión de la clase híbrida y ofrecer una educación de calidad y de equidad y una educación inclusiva, donde, nos guste o no, la hibridez y la educación virtual mostró que hay mucho por hacer con respecto a la inclusión, porque desnudó, acá puedo sonar un poco antipático, desnudó las diferencias y las inequidades en los sistemas, que no vienen de ahora, sino que vienen de años, ¿no? Y generó justamente estas cuestiones que ven aquí, que es lo que los autores, ¿no es cierto?, van a conceptualizar y discutir, el espacio y poder, donde claramente empiezan a tener una ventaja en esos espacios de aprendizaje aquellos que cuentan con una computadora, que cuentan con un lugar físico donde pueden estar quizás estudiando tranquilos, donde cuentan con acceso a internet, etc., ¿no? Y se generan situaciones de poder porque es alguien que está accediendo a un conocimiento de una manera más completa, si se quiere, que otros. El poder decir, bueno, el saberme capaz de manejar ciertas herramientas virtuales y complementarlas con mis herramientas y estrategias para la presencialidad, me da un nivel de autonomía y un nivel de agencia que puede generar disparidades en las prácticas que se generan
dentro de la formación docente y al interior de un propio espacio, de una carrera o de un instituto de formación docente. Y pensar la hibridez en sí, es decir, en estos enfoques sociomateriales. Bueno, ¿qué tipo de hibridez voy a tener? ¿Solo la física, la virtual, el tipo de materiales, es decir, una mirada amplia de la hibridez? Y en este trabajo de la presencialidad y de la hibridez, pensar en el bienestar de los docentes y en el bienestar de los estudiantes. ¿Puedo pedirles que estén frente a una pantalla 2 horas o 3 horas? Cuando tanto docentes como estudiantes tienen varias clases y se pueden pasar muchísimas horas frente a una pantalla. Es inclusivo y un aspecto del bienestar también pedirles que terminen este trabajo y que hagan este otro y este otro y este otro, que también nos implica obviamente más trabajo a nosotros, porque no hay tiempo. Porque entonces las carreras, y esto es algo que yo también soy muy crítico, las carreras duplican o triplican el tiempo que aparece en los diseños curriculares, ¿no? Entonces queremos condensar y todo es importante y todo es coyuntural y todo es crítico y no lo es. Entonces por ahí hemos perdido la capacidad de priorizar y de seleccionar y de curar, ¿no es cierto?, hacer curaduría de los materiales que trabajamos y de los conceptos que trabajamos. Es decir, un menos es más, ¿no? Y en estos enfoques también, como decíamos, bueno, la innovación en lo tecnológico y en lo físico, pero no desde un lugar complejo y de sofisticación. Quizás la innovación a nivel personal y la innovación con pequeñas estrategias o pequeños cambios que hacen mis clases significativas y transformadoras y emancipadoras, ¿no? Y no es un cambio copernicano, un giro copernicano en mis clases, sino simplemente pequeñas maneras de revitalizar mis prácticas. Y finalmente, estos enfoques sociomateriales tienen que ver con los espacios de aprendizaje respecto a las identidades y sobre todo las ideologías, es decir, estos paradigmas y concepciones de mundo y de discurso que habitamos y que creemos y con los que coincidimos, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos, por ejemplo, los enfoques sociomateriales o los aprendizajes desde una justicia social como filosofía de la educación, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos a los docentes formadores? ¿Cómo vemos a los futuros estudiantes? ¿Cómo vemos a las escuelas asociadas y los docentes mentores en estas clases híbridas? ¿Qué roles y qué niveles de participación y qué niveles de democratización de la enseñanza se generan a partir de esta hibridez? ¿Estoy llegando a más estudiantes? ¿Estoy llegando de manera más significativa, a nuestros estudiantes? ¿Estos espacios que habitamos me permiten a mí el desarrollo profesional continuo de manera individual y colectiva, junto con mis colegas? ¿Permite al interior de las instituciones pensar la formación docente desde otro lugar? Por ejemplo, aquí en Escocia se han dado cuenta que muchas carreras se pueden dar totalmente online o con un gran componente virtual y un componente menor presencial, donde las clases ya están grabadas, y aquí el peligro en estas sociedades, donde los profesores empiezan a decir, bueno, pero si ya tienen las clases grabadas, tranquilamente me puedo quedar sin trabajo, o pueden reducirme la carga horaria
porque total mi clase ya está. Por ejemplo, de hecho me va a pasar ahora, yo termino el martes, bueno, terminé en una universidad y pasé a la Universidad de Edimburgo, pero en la universidad anterior seguí grabando clases, porque era parte de mi trabajo, ¿no? Pero son clases que los estudiantes van a ver durante todo octubre y durante noviembre. Es decir, yo ya no formo parte más de la institución, pero la institución sigue usando y seguirá usando esos videos. Entonces se generaron cuestiones de los derechos, el copyright. Pero bueno, yo no era un freelance trabajando para la universidad, era empleado de la universidad y tenía que hacer las actividades que me decía la universidad, por lo cual recibí un sueldo, y en esas son grabar clases. Cuando ellos las usen y se las van a usar 20 veces, es una cuestión de las universidades. Pero fíjense cómo empieza a cambiar las identidades de los docentes formadores, las lógicas de construcción y, al menos en este contexto donde yo estoy, la mercantilización de la educación y la formación docente. Bien, ahora quiero escuchar a ustedes, sus miradas y sus voces, y pueden nuevamente o desmutearse o usar el chat para escucharlos ustedes con respecto a estas dos preguntas. ¿Qué agencia ejercen los espacios, como los conceptualizamos en este encuentro, los espacios en la formación docente para ustedes, en sus propias prácticas, en el día a día, ¿no? ¿Y qué espacios habilitan, hay un problema de concordancia con el verbo, perdón, qué espacios habilitan o inhabilitan la hibridez? ¿Sí? Bien. Si, por ejemplo, ¿qué agencia ejercen los espacios en la formación docente? Aquí donde yo estoy, no podemos mover los bancos en este momento por una cuestión del distanciamiento social. Entonces, se les complica, por decirles a los estudiantes, trabajar en grupo. Porque como las mesas son grandes, tienen que levantar la voz para trabajar en grupo, con lo cual se genera más ruido dentro del aula. Entonces, afecta la concentración de los estudiantes. Fíjense el rol agentivo, es decir, cómo ejerce una influencia sobre la práctica. Entonces, el tamaño de las mesas, ¿cierto?, nos complica, inhabilita la hibridez. ¿Por qué? Porque a su vez pensemos que voy a tener un estudiante que está con una computadora donde está escuchando permanentemente mucho ruido, porque obviamente la computadora no va a filtrar como el oído humano los sonidos que están más lejos de los oídos más cercanos. La computadora le plantea todos los sonidos con la misma intensidad, ¿no? Bien, quiero escucharlos a ustedes. Ahora veo el chat que decían de dirección Miriam, bueno, derechos de autor como docente por el espacio curricular. Aquí no tenemos eso, los derechos los conserva la universidad. Es como que si, por ejemplo, en el contexto de los ISFD, los derechos o la propiedad intelectual la van a tener los institutos de formación o el ministerio. Sí, Miriam. Bueno, ahí con respecto a lo que comenté, acá cada docente que tiene una cátedra asignada o un equipo de práctica con las cátedras asignadas, al finalizar el ciclo lectivo se cierra y ese material es de propiedad. Tal vez lo pueda ceder o lo pueda prestar a la institución educativa, pero son de propiedad de cada uno. Bueno, en Argentina está el derecho de propiedad de autor, pero independientemente de eso, sí. En las cátedras no ponemos el derecho de propiedad de autor, pero sabemos que el apunte o el material es de tal docente.
Esperemos que no ocurra eso y que todos podamos compartir el tema de los materiales y que no decir, ese docente se queda sin la clase porque grabó este video, cargó este material, Claro. y que pueda seguir utilizando y que sea de retroalimentación para el próximo ciclo lectivo o para el siguiente cuatrimestre y no sea una imposibilidad. Es decir, desde la Dirección General nosotros sostenemos que la presencialidad es importante y más que nada en los espacios de las prácticas docentes y en las prácticas profesionalizantes. Es importante también que algunos espacios curriculares se puedan continuar desde la virtualidad, todos aquellos contenidos que son elementales, básicos, y que se puedan colgar o disponer del material, y después está el tiempo ese de encuentro y de reflexión y del trabajo, ya sea presencial en el aula o a veces presencial, porque hoy por hoy tenemos una reunión presencial, recién miraba en el chat con 35 personas, y aunque estemos a la distancia, estamos presenciales. Es decir, a través de un dispositivo, por supuesto, tal vez no en un aula. Acá en la provincia del Chubut, ya tenemos el tema de los nuevos protocolos, es solamente la responsabilidad social, la utilización de barbijo, el cuidado más que nada en los niveles superiores, el nivel superior, la distinción que tenemos es que son todos adultos, ya se apela a la responsabilidad, los espacios deben estar ventilados y las aulas, es decir, ya se pueden disponer, si son aulas talleres, escenarios o como sea la disposición, trabajar de acuerdo al espacio que estén desarrollando, la práctica que están haciendo. Es decir, tenemos esa libertad a partir de esta semana o la semana que empezamos con el nuevo, primero salió el DNU a nivel nacional, después el decreto provincial, y el Ministerio de Educación adhirió, como es muy bajo el nivel de contagio, y bueno, y estamos solamente apelando a la responsabilidad social y la ventilación y los protocolos vigentes. Así que Claro. lo que es de los espacios de formación ya se están haciendo en las residencias y las prácticas docentes en el contexto, en las aulas. Así que ahí avanzamos desde el año pasado, que no podíamos hacer absolutamente nada, que estábamos limitados a una pantalla. Hoy ya se está trabajando en el territorio real, digamos. Claro, bueno, ya se volvió al espacio físico. Claro, es decir, a la escuela que conocíamos antes. Eso no quiere decir Exacto. que todo el camino que se transitó en el 2020 y 2021 se pierda, porque es un espacio y un tiempo y un pensar. Recién yo estuve en otro taller de experiencias relevantes. Todo lo que se hizo, todo ese compromiso que se asumió y todo ese conocimiento que se adquirió, tanto en la formación docente como en otros ámbitos, que no se pierda. Es decir, que se capitalice, que se siga trabajando y seguir aportando hacia el futuro. Pero bueno, acá es seguir construyendo. La escuela que habitábamos no es la misma escuela que vamos a habitar, o por lo menos a nivel superior, y esperamos que no sea del mismo modo, sino que sea justamente esto que nos ocurrió el año pasado, que sea superador, que nos mejore, que mejore la calidad, que mejore las prácticas, y que bueno, que nos lleve justamente ese espacio y este tiempo y este aprendizaje de la hibridez, justamente que al principio no sabíamos bien cómo lo íbamos a transitar, hoy ya lo tenemos incorporado. Claro, sí, es verdad, sí, es capitalizar, como bien decís, todas estas experiencias. Y justamente, mira, Iñaki plantea la cuestión de los laboratorios. Bueno, acá en las universidades fue, de hecho, las carreras que son de químico, de física o que necesitan un laboratorio, eran los únicos que tenían una súper excepción de venir a trabajar. A ver, o tenían la opción, había comprado la universidad estos sistemas. Iñaki, lo que estoy diciendo es como muy básico porque no es obviamente mi campo, como modelizaciones o, ¿cómo es que se le llama ese tipo de? O sea, que lo podían hacer
de manera online Con simulaciones. que imitaba el laboratorio. Ahí estás, con simulaciones, simuladores, o iban a trabajar directamente a los laboratorios, porque obviamente acá hay unos laboratorios tremendos, entonces venían, pero era la super excepción donde los estudiantes podían ir en pequeños grupos a asistir al laboratorio, porque en algunos casos no reemplazaba totalmente, por una cuestión de calidad, el simulador que tenían de manera virtual. Bien. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va? Sí. Hola, Iñaki, Soy mucho gusto. Iñaki, un gusto. No, más que nada el comentario que quise aportar fue porque con los comienzos, hoy en día los laboratorios con protocolo obviamente en la universidad se están llevando a cabo. En el comienzo fue el terrible desafío y la ruptura con lo cotidiano. Fue una crisis por la cuestión de que, bueno, formando parte de lo que es la Facultad de Naturales, nosotros tenemos acá entre la carrera de biología, saneamiento mental, bueno, son todas carreras con disciplinas experimentales y no se, o sea, en palabras breves, no se conoce otra cosa que el laboratorio para llevar a cabo las prácticas, o el trabajo de campo, que bueno, hoy en día el trabajo de campo es al aire libre y no hay ningún problema con eso, pero bueno, el laboratorio es sumamente fundamental en estas carreras, en varias asignaturas de estas, entonces fue el desafío. Y obviamente también el rechazo igual no llegamos nunca a tener simuladores de los que estás mencionando, pero bueno, el rechazo a la virtualidad por ese motivo, porque los profesores estaban acostumbrados mucho a el hábito práctico. Era más que nada eso. Y sí, a ver, sin ser como del campo también lo entiendo porque también es una cuestión de experiencia y de hábito a ese tipo de prácticas, ¿no? Bien, continúo. Y ya con esto ya me voy, voy cerrando el taller. Con respecto a reflexiones, es decir, ¿cómo representaríamos el espacio de la formación docente post pandemia? Y les voy a mostrar, a ver, ahí me lo dejé ahora, una ilustración que hizo, porque esto, como les cuento, estoy recolectando datos de un trabajo de investigación donde justamente le hicimos esta pregunta: ¿cómo representarían el espacio de la formación docente post pandemia a docentes formadores en Argentina? ¿No? Y no sé si se va a poder llegar, no tengo, me complica porque tengo este fondo de pantalla. A ver si se ve. Ven que hay una especie, a ver, ahí. Es un círculo, yo ahora les voy a contar qué es lo que dice escrito. Y la docente lo planteó como la pizza de la formación docente. Entonces, esta fue su representación del espacio de la formación docente, y en la entrevista que le hicimos acto seguido, dice porque en este momento todo adquirió la misma agencia. Y en esta pizza de la formación docente aparecen el Instituto de Formación Docente como espacio físico, la casa de todos, Moodle, es decir, las aulas virtuales, la biblioteca pedagógica y la biblioteca municipal, como espacios donde también los estudiantes y los docentes formados se reunían, porque al no poder, por ejemplo, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Al no poder ir al Instituto de Formación Docente, donde generalmente a veces se juntan los estudiantes en una aula vacía y por ahí en las casas no tienen lugar, etc. Entonces, tenían que buscar nuevas alternativas, nuevos espacios físicos. Los muebles como elementos constitutivos, sobre todo porque en algunas situaciones que analizamos, los docentes formadores y los estudiantes se rehusaban a volver al aula, volver a la hibridez, o sea, volver al aula física,
porque se daban cuenta en las condiciones poco saludables en las que estaban trabajando. Entonces, empezaron a generar un rechazo emocional, porque obviamente en algunos casos estaban mejor en sus casas trabajando. Los recursos con los que cuentan, además del amoblamiento, y las escuelas asociadas como partes del espacio, sobre todo en el momento de este año 2021, donde, como bien comentaba Miriam, vuelven a hacer las prácticas profesionalizantes en las escuelas, ¿no? Como las conocemos. Entonces, fíjense estas diferentes representaciones que podemos llegar a tener, y ahora no tengo otra acá, pero de una docente formadora, de manera interesante, ¿no? Qué sé yo, pensó el espacio, pero en función del tiempo, entonces con relojes rotos, porque la hibridez rompió con la temporalización que conocemos, rompió con las estructuras que pensamos en que esto de tal hora a tal hora y después hago esto otro, porque tiene un impacto también en lo material. Es decir, ¿vieron cuando a veces la gente dice, no tengo tiempo material? Y yo siempre cuando era chico pensaba, ¿cómo que tiempo material? Bueno, justamente esto, es decir, ese tiempo de una actividad ocurre en algún lugar y ocupa esto que decimos, un espacio, ese tiempo. Bien, yo no tengo nada más para decir, ya estoy consciente del tiempo con respecto a las implicancias y las extensiones, es decir, bueno, como por ahí planteó Miriam y planteó Iñaki, estas experiencias, ya sea de la virtualidad o de la hibridez, nos implican nuevos desafíos y nos implican a pensar, sobre todo cuando hay situaciones de evaluación curricular y de cambios de diseños y de cambios de planes o a nivel de institucional, ¿no? De hacer evaluación de lo transitado. Bueno, todas estas ventanas que se nos abren a partir de situaciones que no siempre obviamente son de color bonito y dorado y todos felices y contentos, sino que a veces se transitan de manera un tanto conflictiva, ¿no? Pero bueno, yo quiero terminar aquí e invitarlos justamente a seguir pensando en los espacios de formación docente, en la hibridez, y ver quizás de alguna manera donde la hibridez se mantiene de manera transversal y de manera sostenida, no solo en las carreras de formación docente, sino por ejemplo también en las capacitaciones, ¿no? En aquellas iniciativas y acciones de desarrollo profesional docente que se pueden dar, ya sea de manera completamente virtual, como hay, ¿no? Por ejemplo, a veces los cursos que ofrece el Infod, como de manera híbrida. Bien, hasta aquí hablo, esta es mi participación. Nuevamente agradezco al Ministerio de Educación, a Miriam y a Patricia y el acompañamiento de Giselle y del equipo técnico, y pido disculpas por esta cuestión del Zoom. Yo no sé si el Reino Unido hoy se levantó con la pata izquierda y no permitía el ingreso de Zooms de Argentina. Pero bueno, agradezco que lo solucionaron de manera eficiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.